Estamos en el programa Calambur para Hola TV. Recuerden la palabra viva, el juego de palabras. Nuestra palabra invitada el día de hoy es la palabra poeta, que viene del latín poeta, es un cultismo, y es el que tiene numen, el que hace versos según el arte. Esto está en el Diccionario de Autoridades de 1726, en una edición facsimilar. Poeta, entonces, también viene del griego, que es el hacedor, el creador, el autor. Eso es el poeta, todo ese es el poeta, ¿no? Como invitado para esta palabra, para acompañar esta palabra que es poeta, tenemos al poeta precisamente Leonardo Varela, que nos da mucho gusto que hayas aceptado y que estés aquí con nosotros, y además de que estamos presentando algunos de los libros que tiene publicado. ¿Cómo va? ¿Desde cuándo surgió digamos que la posibilidad de hacer versos? ¿Cuándo surgió en ti ese gusto por la poesía? Bueno, pues gracias, Esteban, gracias a Hola TV. El gusto por la poesía surgió, pues como yo creo que muchas personas en la adolescencia, cuando leí a algunos poetas que me marcaron definitivamente, como García Lorca, como Neruda, como Sabines, y después la inquietud de leer deriva en la inquietud de escribir, ¿no? Y a partir de ahí empecé a hacerlo primero como un juego, espero que todavía como un juego, pero un juego más en serio, y empecé a publicar. Afortunadamente tuve la oportunidad de publicar y de ser leído, y esto pues me retroalimentó en el sentido de que quizá lo que yo escribía podría ser parte de un juego más amplio, que fuera más allá del individuo, ¿no? Y que se pudiera compartir. Muy bien. Aquí en Baja California Sur llevas tiempo radicando y llevas tiempo publicando también. ¿Cuál es el primer lugar donde publicaste? ¿La revista, el periódico? Pues mira, las primeras publicaciones que tuve, de hecho, todo lo que he publicado lo he hecho aquí. Vine a Baja California Sur, llegué cuando estaba en la secundaria. Mis primeras publicaciones fueron seguramente en periódicos y revistas locales, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, la generosidad de Raúl Antonio Cota en su taller, y La Cachora. Seguramente ahí se encontraron algunos de los poemas más viejos y quizá menos logrados de mi autoría, ¿no? Pero pues bueno, la primera oportunidad que tiene uno para publicar siempre es muy valiosa, muy agradecida. Muy bien. ¿Y concursos? Concursos, he tenido la fortuna de obtener algunos premios, entre ellos el Jaime Sabines de poesía, el Gilberto Owen también de poesía, a nivel internacional, y a nivel nacional algunos otros más en poesía y en cuento también. En particular también en el estado y a nivel regional poesía y totalmente cuento y novela recientemente. Estoy esperando la publicación de una novela que va a ser interesante ser leído como novelista. No lo había hecho, no había escrito novela. Es un reto distinto. Tiene que ver con la poiesis también, tiene que ver con la creación, y es pues una aventura y un juego literario, ¿no? Que espero que sea interesante y divertido también para los que lo lean. ¿Consideras que toda en sí la literatura, el acto de la creación es un acto divertido, es un acto obviamente de hacedor de cosas, ¿no? Pero te divierte, te gusta? Por supuesto, yo creo que hay muchas visiones en torno al hecho de crear arte y de hacer poesía en particular. Una de ellas es la que pretende colocar a los artistas en un nivel, en un plano superior, elevado, por encima de la generalidad de los seres humanos. Me parece que eso responde a paradigmas de otras épocas, ¿no? Y sin asumirnos como unos meros obreros del lenguaje, sí somos personas que trabajamos, que tenemos un oficio a través de las palabras del lenguaje, y que tenemos la dicha de que ese oficio sea un oficio divertido, pero no solamente divertido, enriquecedor, y también que nos retroalimenta, que nos transforma a la vez, ¿no? Ahora que se cumplieron recientemente los 100 años de Octavio Paz, yo retomaría su tesis sobre la poesía como revelación y como revolución. Escribir te revela lo que eres, pero también lo que ves y cómo lo ves, ¿no? Y leer te revela también al autor, pero a tu propia imagen reflejada en ese espejo a veces distorsionado, ¿no? ¿Y la revolución? Y la revolución viene cuando se da esa confrontación con lo que eres, con lo que crees ser, con lo que no eres,
o con lo que deseas y sueñas, ¿no? Paz hablaba mucho de estos temas y me parece importante porque vinculan a la poesía con un mundo exterior de la literatura, con el mundo real, ¿no? Todos tenemos esa posibilidad, esa necesidad también de imaginar, de revolucionar nuestro mundo, en el buen sentido de la palabra, de cambiar, de estar transformándonos. Esto involucra nuestro pensamiento, a nuestros sentidos, a nuestra imaginación, y eso es a lo que Paz se refería, pienso yo, cuando habla de revolución y revelación, ¿no? Que somos seres en perpetuo movimiento, ¿no? Y el lenguaje, los signos, como él dice, están en perpetua renovación, en rotación permanente a través de la literatura. Un revestimiento de nuevos significados también, ¿no? Así es, así es. Que un mensaje hace poco me dio muchísimo gusto que me encontré a una de las personas que ve con frecuencia, pero es un joven de 14 años y me dice, me gustaría que entrevistaran a un poeta y me gustaría que nos dieran alguna recomendación. ¿Qué recomendarías tú a los jóvenes que se inician en las letras? Yo les recomendaría que lean mucho y que lean lo que les gusta. Muchas veces uno recomienda lo que le gusta a uno y eso realmente no funciona para ciertas personas. Yo empecé leyendo, como te decía, algunos poetas como García Lorca, pero también empecé antes de García Lorca leyendo a Edgar Allan Poe como escritor de cuentos, que para mí eran cuentos de terror, ¿no? De género o de subgénero, siendo que son grandes obras literarias. Yo lo que recomendaría es que tengan mucha curiosidad, ¿no? O como decía Borges, les recomendaría que lean mucho, que escriban poco y que publiquen muy poco. Es decir, lo más importante es leer mucho, ser voraces en ese sentido. Buscar en internet, se pueden leer cosas magníficas de autores de otros países, de autores nacionales. Y también, si se tienen la inquietud de escribir, pues que lo hagan sin temor, ¿no? Que lo hagan también como una forma de expresarse, no necesariamente todos los que escribimos lo hacemos para que nos publiquen, algunos simplemente lo hacemos por necesidad de decir cosas que traemos ahí en la mente, en el corazón, en la cabeza. Muy bien, esta entrevista les va a resultar muy interesante, sobre todo a esos jóvenes que nos pidieron que entrevistáramos un poeta, y sin duda entrevistamos a uno de los mejores, con 2 premios internacionales en poesía, que no se dice fácil, pero la verdad es que te estás midiendo con gente en el mundo de habla hispana, por lo menos, pues de todos los países, ¿no? Háblanos un poco sobre el premio Jaime Sabines. El premio Jaime Sabines fue una situación muy afortunada, muy memorable, hace ya algunos años, en el año 2003, cuando lo obtuve, y fue a partir de un viejo apasionamiento con la obra de Juan Rulfo, especialmente con la novela Pedro Páramo, que cuando la leí muy joven me impresionó, me transformó, me revolucionó, diría Paz, en el sentido de darme cuenta de que la literatura no era solamente el reflejo de una realidad, sino la posibilidad de crear nuevas realidades, ¿no? La impresión duró mucho tiempo y fue en aquellas épocas, ya con 30 y tantos años, que decidí escribir algunos poemas sobre la novela de Pedro Páramo, pero no una paráfrasis meramente, sino tratar de hacer una creación, esto que se da mucho en las letras actuales, de hacer literatura sobre la literatura, que también es una forma de compartir, dialogar con los otros autores, con las otras obras, y escribí un libro que se llama Comala Blues. Como te darás cuenta por el título, pues la referencia es inmediata al libro de Pedro Páramo, al universo rulfiano también, y afortunadamente esto tuvo eco en el concurso Sabines y les gustó a los jurados. Tuve oportunidad de platicar con César Meraz, que en ese entonces era el editor del Instituto de Cultura Chiapaneco, y me comentó que había varios autores que él conocía que se habían aproximado a la obra rulfiana desde la poesía, pero que él consideraba que mi aproximación era una de las más afortunadas. Esa es una opinión de él. Yo lo que te puedo platicar es que, por un lado, tomé la lectura de Rulfo, por otro lado, hay una evidente imbricación de Rulfo con la cultura popular. No solamente la cultura popular de los Altos de Jalisco, que es a la cual él se refiere, sino en general con la cultura popular del cine nacional, de nuestra habla popular, con muchas cosas que yo traté de retomar ahí. Y por otra parte, la parte creo que más importante, o el ingrediente más importante que aporta siempre un autor, es su propia subjetividad, ¿no? Cómo te conectas tú con una obra literaria, con un autor.
y empiezas a dialogar, inventar cosas. Por ejemplo, algún poema de Comala Blues hace un símil entre el universo rulfiano y el universo trágico de Eurípides, ¿no? No soy el primero que lo ha dicho, pero en un poema era padre poder trasladar a los personajes de Pedro Páramo hacia un escenario griego, ¿no? En un marco trágico como el que lo rodea dentro de este pueblo fantasma, ¿no? Muy bien. Algo que nos quieras comentar, además de que sabemos que está en edición una esperada novela, algo que estés trabajando actualmente, algún proyecto. Estoy trabajando varios proyectos. Afortunadamente ahorita estoy siendo integrante del Sistema Nacional de Creadores de Arte y en ese marco propuse varias ideas interesantes sobre libros nuevos. ¿Qué te puedo comentar sobre ellos? Bueno, tengo uno concluido sobre Francis Bacon. La obra de Francis Bacon siempre me ha atraído muchísimo, me ha llamado la atención, me ha desconcertado y escribí algún trabajo sobre él. Y está también por ahí en edición, en el Instituto Californiano de Cultura, un libro que se llama Karaoke, que no es otra cosa más que una aproximación a ciertos artistas visuales, entre ellos y de manera muy acusada, el grabador japonés Hokusai, que es un personaje también muy interesante, cuya obra también me ha dejado una huella profunda y que, bueno, en ese diálogo entre diferentes disciplinas artísticas me permitió escribir un libro que obtuvo el premio Gilbert Owen en el año 2011. Muy bien. Esos son algunos de los proyectos, pero pues hay muchos. La verdad que afortunadamente tengo tiempo para escribir y lo estoy aprovechando. Excelente. Bueno, pues estamos en el programa Calambur para Hola TV. Muchas gracias, Leonardo, por aceptarnos la entrevista. Y ya saben, aquí tenemos tus libros, ¿dónde se pueden adquirir? Mira, la mayoría de ellos se pueden adquirir aquí en la librería del Instituto Californiano de Cultura, porque varios de ellos han sido editados por el instituto, cosa que hay que agradecer, por cierto. Y también otros se pueden adquirir en la librería de Ducal. Algunos pocos se adquieren en otras librerías. La distribución a veces nacional no es tan fácil, pero por ejemplo tengo editado en Tierra Adentro Prohibida Azul Distancia, que fue uno de mis primeros textos. Me parece interesante, es un poema de amor y seguramente le va a gustar a los jóvenes. Okay. Por ahí lo pueden también conseguir, ¿no? Muy bien. Librerías de Ducal en general. Ok, pues estamos en el programa Calambur para Hola TV. Recuerden este juego de sonidos, el juego de palabras, la palabra viva. Nos vemos próximamente.